aplicar el método de factorización, vamos a repasar este método, por si alguien no se acuerda. Y al aplicar el método de factorización, obtener las raíces del siguiente polinomio. Ok, teniendo dudas con este. ¿Cómo se resuelve el método de factorización? Paso número 1 es factorizar. ¿Alguien me podría decir de manera, pues algo inmediata, cómo se factoriza? Sabemos que lleva una X en cada lado y aquí puede que vayan variando los signos, ¿no? Aquí sería más, menos, ¿cómo quedarían? Tendríamos que buscar dos números que multiplicados den 6 y sumados 5. Menos 5, perdón. ¿Cuáles números serían esos? -2 y -3. Ajá. Ahora, antes de eso, voy a hacerles una pequeña explicación. Ustedes tienen que dos números multiplicados les dan 0, ¿no? Ignoren ahorita un momento la ecuación. Supongamos que yo les digo que tienen dos números que multiplicados dan 0. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la única forma de que estos dos números al multiplicarse les dé 0? A ver, repito. Yo les doy dos números y les digo que su multiplicación les da 0. Para que eso sea posible, ¿qué tendría que ocurrir? Uno de los dos números tiene que ser 0. Ajá. Entonces A es igual a 0 o B es igual a 0, ¿no? Son dos posibilidades. ¿Sí les convence esto? Pues hacemos lo mismo acá en el método de factorización. En lugar de A, ¿a quién tendríamos? A este de acá. Y en lugar de B tendríamos al otro término de acá. Entonces esto significa que x menos 3 es igual a 0 o, déjenlas alineo acá, o que x menos 2 es igual a 0. ¿Sí a todos les convence esta explicación? Entonces, paso número 1, factorizan. ¿Mm? Factorizar. Perdón. Voy a poner abajo porque... Y ya que factorizan, paso número 2. Aplicar la propiedad de que A por B es igual a 0. Entonces, A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Seguros que no? No hay dudas en eso, profe. Ok, y ahora ya de aquí podemos sacar las soluciones, ¿no? Vamos a ponerle paso 3. ¿Están de acuerdo que esas que nos quedaron son ecuaciones de primer grado? Pues resolvemos una por una, ¿no? Si x menos 3 es igual a 0, entonces despejamos, ¿no? Bueno, ¿están de acuerdo que es lo mismo si lo escribimos sin paréntesis, ¿no? Para la primera. Y despejando pasamos el menos 3 del otro lado y nos queda x igual a 3. Y acá hacemos lo mismo. O si quieren verlo de otro modo, le invertimos el signo nada más. X igual a 2. Estas serían sus soluciones. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo, profe, confirmación, o sea, que si de un lado está negativo, ya del otro lado pasa positivo. Ajá, aquí les dio menos 3, entonces su solución es 3 positivo. Aquí les da menos 2, su solución es 2 positivo.
Supongamos que aquí la factorización les hubiera quedado positivo. Entonces x sería igual a -2. Ajá. Ok, muchas gracias. Pero en este caso fue negativo. O sea, le invierten el signo. O sea, ya que lo tienen así, nada más le invierten el signo y son sus soluciones. Desde aquí ya muchos podrían ver la solución. ¿Ok? Bueno, ese fue el método de factorización. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta que nos dice que... Mm, ahora no, aquí está. Dice, en una prensa hidráulica, el pistón mayor, la pregunta 10 de física, ajá. Es que estoy como resolviendo las dudas, entonces no estoy como siguiendo un orden como tal en la guía, ¿no? Ya todo está en la pregunta 10. Dice, en una prensa hidráulica, el pistón mayor tiene una superficie de 120 centímetros cuadrados, mientras que el pistón menor tiene un área de 8 centímetros cuadrados. Una fuerza de 20 newtons se aplican sobre el émbolo menor. ¿Cuál es la fuerza sobre el pistón mayor? A ver. Un momento. Que les quiero poner la imagen de lo que está pasando ahí. Tengo más miembros. Ahí está. Ok, ¿saben a qué se refiere ese problema de física? Es algo llamado principio de Pascal. Supongamos que ustedes tuvieran una especie de... Luego esto lo usan en los talleres mecánicos o así. Ajá. Tienen algo parecido a esto. ¿Ok? Y aquí se le aplica una fuerza, generalmente se le pone una especie de pesa. Esto es una pesa, ¿no? De varias toneladas, kilos o algo, depende de la unidad de medida. Y de este lado igual se pone una pesa. Ujú. Aquí todo esto que hay aquí adentro sería agua. Sí, es una prensa hidráulica. Ok. Bueno, eso se llama principio de Pascal. ¿Y qué nos dice? Si ustedes le aplican una fuerza sobre este lado, y esta sección, si ustedes lo ven desde arriba, esto es como un cilindro, ¿no? Entonces, si ustedes le aplican una fuerza, vamos a decir una fuerza F, y esta sección de aquí, la que les dibujé, tiene una área A, entonces podemos hablar de la presión, ¿no? La presión hidrostática en ese punto. ¿Cuál es la fórmula de la presión? ¿Alguien se acuerda? Fuerza mayor entre área mayor igual a fuerza menor entre área menor. Ajá, eso que nos acaba de decir su compañera, porque ¿a qué es igual la presión? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Ujú. Entonces tendríamos que la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Ujú. Es decir, la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2 y como lo dijo su compañera sería fuerza sobre el área. La fuerza 1 entre el área 1. Me quedó muy chueco. La fuerza 1 entre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Ujú. O sea, es esta ecuación de acá. La presión 1 es igual a la presión 2. Y ya con eso sale, ¿no? Si se acuerdan que la presión es fuerza sobre el área, lo pueden resolver, ¿no? Entonces aplicamos esa ecuación. A ver, nos quedamos en... A ver, dejen ver qué dato nos da el problema. El problema dice... Datos. Tendríamos...
una superficie, vamos a llamarla área 1, bueno, área mayor. Ujú. El área mayor, que sería igual a ¿cuánto? 120 centímetros cuadrados. Tendrían también un área menor, que es igual a 8 centímetros cuadrados. ¿Y qué otro dato tienen? Tienen una fuerza que se aplica sobre el émbolo menor, es decir, la fuerza sobre el émbolo menor es igual a 20 newtons. Nos dice, ¿cuál es la fuerza sobre el pistón mayor? Ujú. Es como les mostraba acá en el diagrama, como que si ustedes le aplican una fuerza acá, como que se va a empujar del otro lado, ¿no? Bueno, para mantener este equilibrio se tiene que mantener una fuerza del otro lado. Sí, o sea, perdón, más bien lo dije mal. No está empujando de este lado, sino que la fuerza del lado izquierdo sobre el área del lado izquierdo, para mantener este equilibrio tendrían que ejercer una fuerza 2 de este lado sobre esta área 2. Ujú. O sea, para mantener el equilibrio tienen que tener una cierta fuerza acá y una cierta fuerza acá. Entonces, aplicando esa fórmula que vimos ahorita, este, ¿qué tendríamos? Tendríamos eso, ¿no? Que la fuerza menor sobre el área menor debe ser igual a la fuerza mayor sobre el área mayor. ¿Y aquí nos piden encontrar en el problema? A la fuerza mayor, ¿no? Esto no sabemos cuánto vale, pero podemos despejarlo de esta fórmula. ¿Cómo nos quedaría el despeje? ¿Ahora alguien? ¿Qué nos están pidiendo? La fuerza mayor. Hay que despejarla de acá. ¿Cómo quedaría? Quedaría como fuerza mayor igual a ay, ¿cómo se- área mayor entre por fuerza menor entre área menor. Ajá. Así tal cual lo dijo, nos queda esta fórmula de acá está dividiendo, ¿no? Entonces pasa multiplicando. Nos pasa multiplicando acá, ¿no? Así, ¿están de acuerdo? Aquí es una multiplicación, si no les gusta cómo se ve esto, le pongo un paréntesis. Y bueno, no, ya saben cómo funciona la conmutatividad en los números, no pasa nada si lo pongo de este lado, ¿no? Es lo mismo. Y la cosa es que pase multiplicando. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda nada más por recordatorio, ¿no? ¿Qué es la conmutatividad de la multiplicación? La conmutatividad de la multiplicación lo digo porque puede ser una pregunta de examen, ¿no? Significa que A por B es igual a B por A. O sea que no importa cómo intercambian el orden en la multiplicación. 5 por 4 es igual a 4 por 5, ¿no? Bueno, pues la multiplicación cumple con esta propiedad, conmutatividad. Bueno, por eso, cuando hagan su despeje, no se preocupen de, ay, lo pongo de este lado o lo pongo del otro lado, ¿no? Este, como lo puse así, ¿no? No pasa nada. Y ya sustituimos. Entonces nos queda que, ¿quién es la fuerza menor? 20 newtons. ¿Quién es el área menor? 8 centímetros cuadrados. ¿Y quién es el área mayor? 120 centímetros cuadrados.
Muchos tendrían la duda, ¿por qué no convertimos a metros cuadrados? Bueno, pues aunque lo hubiésemos convertido a metros cuadrados, al final las unidades se cancelan. Mientras todo el problema cuadre en unidades, no tiene por qué haber mayor problema. A veces pueden saltarse. Esa es una cuestión que tienen que analizar cuando resuelvan los problemas. ¿Cuándo es necesario que pasen las unidades a metros cuadrados y cuándo no pasa nada si lo hacen? Más bien, ¿cuándo no pasa nada si no lo hacen? Ujú. Vean, aquí se cancela centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Si, por ejemplo, el problema hubiese dicho que estos son metros cuadrados y estos sí son centímetros cuadrados, bueno, pues aquí ya no se van a cancelar, ¿verdad? Aquí ya no pasaría esto. Aquí sí tendríamos que convertir algunas unidades y eso, ¿no? Para que se cancelen. Por eso la importancia de que pongan sus unidades, para que no haya confusiones de este estilo y cancelen cosas con cosas que no podrían cancelar. Ujú. Entonces, en casos como esto, donde no cuadran las unidades, tienen que hacer sus conversiones. Pero como aquí todo cuadra felizmente, pues ya no tenemos que hacer conversiones, ¿no? Les da el mismo resultado. Entonces, la fuerza mayor, ¿a quién es igual? ¿Cuánto es? Dejen hago la operación. 20 por 120 entre 8. 300 newtons. ¿Dudas? ¿Dudas con eso que dije de cuándo es necesario convertir sus unidades y cuándo no? Porque a lo mejor muchos llegando al examen ven esto en centímetros cuadrados y en automático dirían, tengo que pasarlo a metros cuadrados y eso les puede quitar mucho tiempo. ¿Dudas con ese tip que les di? A ver, creo que alguien No, dijo. ahí No hay es, duda. ahí es importante, Dafne y Sebastián, que tomen en cuenta esto. Aquí en este problema en particular están en centímetros cuadrados ambas unidades, pero sí he encontrado yo algunos exámenes en donde las unidades están, por ejemplo, en Así, metros cuadrados metros. y en centímetros cuadrados, y entonces tenemos que igualar las unidades y tienen que ver en las respuestas también que correspondan a las unidades. ¿Sale, Dafne? Sí, profe. Ujú. Si no, de todas maneras, repito ese último tip que les di. Muchos en automático dirían, a mí me enseñaron rigurosamente en la secundaria que siempre hay que tener todo en metros, segundos y kilómetros. Digo, metros, segundos y otras unidades elementales, ¿no? Bueno, pues no siempre esa es la regla, esa es como tal una regla. Simplemente con que vean que coinciden sus unidades, no hay mayor problema. Les comentábamos ahorita, si esto viniera en metros cuadrados y el otro en centímetros cuadrados, cuando ustedes hagan su sustitución, les quedaría algo así, ¿no? Y ya no se cancelan centímetros cuadrados con metros cuadrados, así que eso es un indicio de que algo andan haciendo mal. Ahí sí tendrían que convertir de tal modo que las unidades siempre coincidan. Ujú. Para que se puedan cancelar las unidades y les quede todo en... Si se cancelan los centímetros cuadrados, vean cómo todo les queda en newtons. Ujú. Pero si tuviera metros abajo y centímetros arriba, ya no funciona. ¿Dudas? ¿Seguros que no? No, no hay ninguna. No hay dudas, profe. Entonces pasamos a la pregunta 65. ¿Qué nos dice la pregunta 65? ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Se las voy a poner aquí. 2/3 es 1/4 por 2/5. A ver, esperen. 2/5. Ahí está, por 2/5 menos 3/4. 3/4 y entre 5 medios, pero aquí no tengo el signo de división.
Le voy a poner el de porcentaje, pero ya saben que es división. Ok. ¿Cómo resolverían esta operación? ¿Alguien se acuerda de algo muy importante que hay que aplicar aquí? Ah, ¿Ande? la jerarquización de operaciones, Ajá. ¿Y qué nos dice la jerarquía? que primero van multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Exacto. Entonces, pues vamos a resolverlo así, ¿no? ¿Quién iría primero aquí? De acuerdo a lo que nos dijo. De hecho, si quieren, déjenlo escribo. La jerarquía dice primero raíces y potencias, ¿no? Pero en este caso no aplica porque no hay raíces ni potencias en el problema. ¿Qué nos dice el número 2? Multiplicaciones y divisiones. Ahí no importa. Tienen igual jerarquía, ¿no? Una multiplicación es una división es una multiplicación. Y por último, sumas y restas, ¿no? Entonces, de aquí, ¿a quién resolvemos primero? Podemos resolver primero este y primero este, ¿no? Hay que resolver por separado antes de seguir con el problema. ¿Cuánto vale esto? Ok, entonces, ¿cómo queda? También vamos a ver un recordatorio rápido de las operaciones de fracciones. A por B más C sobre D. ¿Esto a qué es igual? ¿Cuál es su fórmula para la suma? B por D, ajá. Multiplican los denominadores. Recuerden su famosa cara feliz que les han enseñado. Multiplican los de abajo. Y luego cruzado, ¿no? A por D más C por B. Esa es la fórmula para la suma. ¿Ok? Para la resta es lo mismo, ¿no? Pero con signo menos. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque este es un error muy casual en la resta. ¿Dónde está el signo? A ver si lo encuentro. No, creo que era así. Ándale. Esto no es lo mismo que si hicieran al revés su producto cruzado, ¿eh? Ujú. O sea, es primero multiplicar A por D, así cruzado de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda. Ajá. Porque si no les va a quedar con signo invertido. ¿Dudas con eso o no quedó muy claro? No hay dudas, profe. ¿Sí? Ok. Entonces recuerden, ¿eh? No, cuando hagan su producto cruzado en la resta, tienen que tener cuidado. Que esté justo en este orden. Primero la diagonal que va de aquí para acá y después la diagonal de acá para acá, de C para B. Porque si hacen el revés su diagonal, les queda otra cosa, ¿no? Nada más déjenlo pongo como ejemplo. 5 tercios menos 3 medios. Uno diría, ¿no? Pues vamos a aplicar la regla. 3 por 2, 6. Y luego multiplico cruzado. 3 por 3, 9. 5 por 2, 10. Y les queda menos un sexto, ¿no? El cual es un resultado incorrecto. Porque a pesar de que sí multiplicaron en cruz, primero hicieron el 3 por 3 y luego el 5 por 2 y eso les invirtió el signo, ¿no? Vean cómo sí cambia si yo le pusiera, si yo hiciera primero la diagonal que va de derecha a izquierda. En la suma no pasa eso, pero en la resta sí. Aquí sí, lo correcto es hacer 10 menos 9 entre 6. Y eso les da un sexto. Vean cómo cambia el signo si ustedes hacen al revés sus diagonales. Este resultado es incorrecto, este es el correcto. Lo digo porque es un error muy casual, que multiplican sus diagonales en cualquier orden y eso les altera el signo al final. En la suma no pasa eso, ¿eh? Aquí sí no pasa nada si suman primero A D con CB o al revés.
Pero en la resta sí tienen que tener ese cuidado. Multiplicación de fracciones. ¿Cómo era la multiplicación? ¿Alguien se acuerda? La multiplicación de manera lineal. Ajá. Se hacen directo, ¿no? Lo que nos quiso decir su compañero sería esto. BD. Directo, ¿no? ¿Y la división? De manera cruzada. Ajá, esa es una forma de verla, pero al menos muchos se acomodan de este modo, ¿no? Igual se los pongo así igual lo pongo ahorita de manera cruzada. Esto es una división de fracciones, ¿no? Y muchos se acomodan porque esto se los han enseñado como la herradura, ¿no? B por C y A por D. ¿Sí? Multiplican primero los en medio y luego los extremos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, y si no también, mejor déjenlo, pongo acá en el ya, porque como que ahí no tengo cómo ponerlo bien. Ok, la multiplicación tienen A sobre B, todo eso dividido entre C sobre D. Y esto les han enseñado a hacerlo así, ¿no? Y entonces ya les queda el B sobre, digo, el BC y AD. Otra forma que nos dijeron ahorita es la forma cruzada, ¿no? A sobre B. Esto generalmente lo aplican cuando les dan directamente el logo de la división. Pero es lo mismo. No pasa nada. Esta aquí va a ser igual. Hacen así cruzado. Y así cruzado. Ya les queda AD, BS. Es como se acomoden mejor. ¿Dudas? No, profe. Ok, estas son dos formas entonces. Entonces aquí tienen sus operaciones de fracciones. Vamos a aplicarlo a esto, ¿no? Primero la multiplicación. ¿Cómo dijimos que es la multiplicación? Directa, ¿no? Déjenla pongo acá abajo. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Ya para no, para quitarlo de aquí. Si es Un directo nos décimo. queda. ¿Cómo? Un décimo. Ajá, un décimo. ¿Dudas con qué pasó ahí? ¿No? Sí, yo, profe. Ok. Quiero saber cuál es tu duda, déjala pongo y si no, me dices cuál es la duda, ¿no? Quiero pensar que la duda fue la siguiente. Dijimos que era directo, ¿no? ¿Y cómo fue directo? 4 por 5, 20. 1 por 2, 10, ¿no? O sea, lo que a lo mejor pensaste es, nos debe haber quedado esto, ¿no? ¿Si es la duda o...? Sí, sí, es esa, profe. Ajá. Y esto al simplificarlo te queda esto de acá. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo simplificarlas o quieren que les dé una explicación rápida de cómo se simplifican fracciones? ¿Es ahora o nunca? Porque ya el examen es, creo que mañana o algo así, ¿no? ¿Sí Si tienen puede duda con simplificarlo, simplificarlo? sí, profe. ¿Sí? Ok, les voy a decir cómo simplificar una fracción. Ok. Cuando ustedes les dan una fracción, vamos a ver, previamente necesitamos saber lo que son los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Los que 2, 4, solo pueden dividirse entre sí mismos y por uno. Exacto. Ahora yo les pregunto, esta es una pregunta clásica que muchos cometen el error. ¿El uno es primo?
¿Sí o no? Sí. Cumple con la definición, ¿no? Se divide entre sí mismo y entre 1, pero por convención nunca se toma el 1 como número primo. Lo pueden buscar y van a ver que el 1 no es considerado número primo. Entonces empieza desde el 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ajá. Si ustedes le buscan, no van a encontrar ningún número que los divida más que el 1 y sí mismos, ¿no? Por si a alguien no le quedó como clara esta idea. Por ejemplo, el 24. ¿Entre qué números lo pueden dividir? Lo pueden dividir entre 2, lo pueden dividir entre 3, lo pueden dividir entre 4, lo pueden dividir entre 6, lo pueden dividir entre 8, lo pueden dividir entre 12, entre 24, entre 1. Pero si ustedes le buscan, por ejemplo, al 19, ¿entre qué números se puede dividir? No, ¿verdad? No hay más números que le dividen más que el 1 y el 19. Esto no se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4, 5, 6, 7. No existe alguno que lo divida, que no sea 19 y uno mismo, ¿no? Entonces estos son los números primos. ¿Por qué los menciono? Porque cuando hacen la simplificación de fracciones lo van a ocupar. Dejen buscar un buen ejemplo. Creo que este es un buen ejemplo. Si ustedes quisieran simplificar esta fracción, ¿qué es simplificar? Simplificar es buscarle un equivalente, pero que sea más bonito de trabajar, ¿no? Menos aparatoso, pero que sea exactamente la misma fracción, su equivalente, ¿no? Lo que ustedes van a empezar a hacer es dividir, van a checar su lista de números primos, empiezan con el 2, ¿no? ¿Pueden dividir ambos entre 2? O sea, 45 entre 2 y 50 entre 2. No, ¿verdad? Entonces sigan con el siguiente número primo, con el 3. ¿Se pueden dividir ambos entre 3? No, ¿verdad? Entonces seguimos con el siguiente número primo. ¿Se pueden dividir ambos entre 5? Sí. 45 entre 5, 9. 50 entre 5, 10. Ajá. O sea, tienen que ir checando sus números primos, cuáles les permiten simplificarlo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Si quisieran simplificar, ahora esta fracción, ¿no? Otra vez, vamos a checar los números primos uno por uno. Empezamos con el 2. ¿Se pueden dividir ambos entre 2? Sí. Ahí está, ¿no? Reiniciamos la lista de números primos. ¿Se pueden dividir ambos entre 2? Sí. Checamos otra vez la lista de números primos desde el inicio. ¿Se puede dividir ambos entre 2? No. ¿Se pueden a ambos entre 3? No. ¿Se pueden a ambos entre 5? Sí. Y les queda 2 tercios, ¿no? Es ir recorriendo su lista de números primos para hacer sus divisiones. ¿Dudas? ¿Quieran un último ejemplo? No, profe. Ok. De todos modos, vamos a ver un último ejemplo así rápido. 32 entre 72. Se ve muy aparatoso, ¿no? A ver, checamos la lista. ¿Se pueden ambos entre 2? Sí. Nos queda 16 y 36, ¿no? Otra vez checamos desde el inicio de la lista. ¿Se pueden ambos entre 2? Sí. Nos queda 8 entre 18. Sí, ¿no? Otra vez checamos la lista. ¿Se pueden ambos entre 2? Sí. Y ya. Ya acabamos, ¿no? Ya le pueden buscar y ya no va a haber otro que los divida, ¿no? Ya entre 2 no se pueden, entre 3 tampoco, 5 tampoco, 7 tampoco. Y ya el 11 y eso, pues ya menos, ¿no? Ya estos ya son mayores, ya no. Sí. ¿Dudas con simplificación? No, profe. Ok. Entonces, pues aquí está. Esto es lo que hicimos aquí. Simplificamos esta fracción y nos dio esto de aquí. Vamos ahora con este de acá. ¿Cómo lo haríamos? Dijimos que la división de fracciones va a ser cruzada, ¿no? Porque aquí lo tenemos de esta forma como muy poco visible, ¿no?
Entonces, ¿cómo queda cruzado? 4 por 5 y lo ponen, de hecho, a ver, dejen aquí, se los muestro cómo quedaba el cruzado. Queda así, ¿no? 4 A por D y eso lo ponen en la parte de arriba. Es lo que vamos a hacer. 3 por 2 y lo ponen en la parte de arriba. Y luego viene B por C y lo ponen en la parte de abajo, que sería 4 por 5 y lo ponen en la parte de abajo, les queda así, ¿no? ¿Sí o hay alguna duda? Y ya al simplificarlo, ¿cómo les va a quedar la simplificación? ¿Van a intentar ambos se pueden entre 2? Sí. Y les queda así, ¿no? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Y ya que están así, ¿qué podemos hacer para sumar las fracciones? Vean, aquí ya estos ya tienen mismo denominador. ¿Y se acuerdan? Cuando tienen el mismo denominador pueden hacer algo. ¿Dudas aquí? ¿Qué se puede hacer con esto? Hay una forma de sumar y restar fracciones cuando tienen el mismo denominador, ¿se acuerdan? Si no, de todas maneras, déjenlo explico aquí qué pasa. Cuando ustedes tienen fracciones con el mismo denominador, por ejemplo, A, B más C sobre B, la suma es directa, ¿sí? Es A más C y en el denominador B. Igual aplica si fuera resta, no importa aquí. Podrían hacer A menos C, no hay problema. ¿Dudas? No, maestro. Entonces ya con esto de aquí podríamos hacer de manera directa, ¿no? Y esto les queda menos 2 décimos. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Primero multiplicación, luego división, luego estos de aquí los pueden simplificar. Lo hacen directo la suma, la resta, les queda menos 2 décimos. Y ya por último podemos aplicar ahora sí la fórmula de la resta, ¿no? ¿Cómo sería eso? A ver si lo puedo poner abajo. La fórmula de la resta ya finalmente sería: multiplican los extremos abajo, multiplican cruzado, primero la izquierda, ¿no? Esto les queda 14 entre 30. ¿Pueden simplificar? Sí, ¿no? Ambos se pueden dividir entre 2. Ahí está. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok. Seguro es que no hay dudas. ¿Simplificación es algo? ¿Les digo es ahora o nunca? Si no, pues ya, seguimos. Dice, dice, a ver, vamos a ver este de aquí, creo que lo mencioné la vez pasada, dice, para conocer la profundidad de un pozo de agua, se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda en chocar con el fondo del pozo. ¿Qué tipo de movimiento efectúa la moneda al caer? Alguien ahí tenía duda con ese, entonces, ¿cuál sería la duda con el tipo de movimiento? A ver, teníamos dos tipos de movimiento, ¿no? Tenemos el MRU y el MRV. ¿Cuál era la fórmula para el MRU? ¿Distancia entre tiempo? Ajá.
velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Ok? ¿Y cuál es las fórmulas del MRV? Hay muchas, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo es como la más clásica. También está la velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Déjame ver si coinciden unidades. Sí. Ujú. Y había otra que era que, si no me acuerdo bien cómo era, creo que era algo así, aceleración por el tiempo. Esta no me queda así. Bueno, hay muchas fórmulas del MRV, ¿no? Estas son las principales dos. La cosa es que todas las fórmulas del MRV pueden encontrar muchos formularios que para el tiro máximo, para el alcance máximo, altura máxima, un montón de cosas. Pero si ustedes checan todas las fórmulas del MRV, que son como 20, todas tienen en común que siempre involucran la aceleración de algún modo, ¿no? ¿Se han notado eso? Todas involucran la aceleración. Y la gravedad es una aceleración. Y si está en caída libre, hay una aceleración que es la gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de movimiento creen que sea cuando un pozo cae, cuando una piedra cae en un pozo? Si hay una caída libre, hay gravedad. Si hay gravedad, la gravedad es una aceleración. Y si hay aceleración, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Sí? Les repito el problema. Dice, para conocer la profundidad de un pozo de agua, se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda en chocar la moneda en el fondo. ¿Qué tipo de movimiento efectúa la moneda al caer? Una caída libre, pero la caída libre tiene gravedad. La gravedad es una aceleración. Y si hay aceleración, es un MRUV. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ok. A ver qué otra duda tenían aquí. ¿Tienen dudas? Un problema de la vez pasada, ¿no? Se los explico de manera rapidísima. Dice, se tenía un cuadrado de la siguiente forma. Un momento, ahí está. Ahí, quedó un checo. Ahí está, ¿no? ¿Y qué característica tenía? Tenía 10 centímetros de lado. Pero lo que ahí a lo mejor les genera duda es que está algo así el triángulo, ¿no? Algo así, ¿no? Y les pide calcular el área de la región sombreada. Y como está muy chueco el triángulo, uno pensaría, pues es que hay algo ya, ¿qué hago ahí, no? Bueno, resulta que no pasa nada. ¿Cuál es el área de todo el cuadrado? 10 por 10, 100 centímetros cuadrados, ¿no? Ujú. ¿Y del área sombreada? 50 centímetros. Ajá. ¿Cuál es la fórmula? Base por altura sobre 2. Así, ¿no? ¿Y cuál sería la base? 10 centímetros. Ujú. ¿Y cuál sería la altura? Igual 10 centímetros. ¿Sí? ¿De dónde se toma la altura del triángulo? Del lado del cuadrado.
Se toma así, ¿no? Déjenme dejarle una más. Así se toma la altura, ¿no? Aunque esté chueco, así se toma la altura siempre. Y esta aquí es la base. ¿Sí? Entonces, pues ya quedó el problema, ¿no? Porque esto, ¿cuánto es? Este es 50. Entonces, ¿cuál es el área de la región sombreada? ¿Verdad? Aquí le voy a cambiar las letras, ¿eh? Cambiar área del cuadrado y el área del triángulo, ¿no? Y el área sombreada va a ser igual al área del cuadrado menos el área del triángulo, que efectivamente es 100 menos 50, que les da sus 50 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Dudas con cómo se resuelve este? Que no pasa nada de que esté como chueco el triángulo. No, ninguna duda. No hay dudas, profe. Ok, vamos a ver la siguiente duda. Dice... Ahí tienen a la mano el examen. Bueno, las preguntas. Bueno, si no, ahorita se las escribo, ¿no? Ahora vamos a ver otra. Dice, al factorizar la siguiente expresión, esta también es rápida. ¿Cómo factorizan esta expresión? Es x cuadrada más 5x. Ah, no, menos 5x. 5x 6. ¿Cómo quedaría factorizado eso? Pueden restar estos, ¿no? ¿Cuánto es 5x menos 5x? 0. O sea que les queda así, ¿no? Y se acordarán cómo factorizarlo. Se le conoce como binomio conjugado, ¿no? ¿No sería el de x menos 4 por x más 4? Exacto. Siempre que tengan una expresión de ese tipo, se hace así. De hecho, la fórmula así un poco más general sería a cuadrada menos b cuadrada es igual a más b por a menos b. No necesariamente tienen que tener x o algo así aquí en los términos, ¿no? Bien, aquí aplicamos esto. Por ejemplo, si aquí tuvieran un x a la 4, pues aquí sería un cuadrado, ¿no? La raíz del primer término. Y es aplicar esta fórmula de aquí. Es más, si aquí, por ejemplo, tuvieran un 16, les quedara así la expresión. Bueno, 25. Pues igual, ¿no? Según esta fórmula, es sacarle la raíz cuadrada al primer término. Sería 5. X cuadrada menos 4. Ajá. ¿Sí? O sea, la fórmula nos dice que al primer término le sacan la raíz cuadrada. Y que al segundo término también le sacan la raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, esto de aquí, le sacamos la raíz cuadrada del primer término y nos queda 5x cuadrado. No, perdón, aquí me falta 5x cuadrada. Ok. Se llama binomio conjugado. Vamos a ver otro. Dice... Ahí del problema 126 lo resolvimos la vez pasada. Les voy a mandar el diagrama de ese.
Por ahí te dejé las ligas de los exámenes, Dani. Sí, aquí los tengo a la mano. Luego hay uno que dice lo siguiente, dice, ¿qué ecuación describe el problema? Lo estoy poniendo porque creo que no tienen el examen a la mano, ¿eh? Dice, un terreno rectangular tiene 5 metros más de largo que de ancho. Un área de 500 metros cuadrados, ¿no? A ver, sin ver las respuestas, porque creo que no los tiene en la mano, ¿quién podría dar una respuesta a esto? Imaginen el problema, porque luego no es tanto de atinarle, sino que en verdad sepan de dónde salió. A ver, lo primero es que como que algo no cuadra, ¿no? Como que uno pensaría, ¿no? Pues necesito una variable con la cual trabajar, ¿no? Si ustedes lo dibujan y eso, ¿cuál es el ancho? X al cuadrado. Ajá, una X, ¿no? No X al cuadrado, sino una X que no sabemos qué sea, ¿no? Porque no, como que el problema no te dice ni siquiera si es alguna X o algo. Entonces, cuando no conocen algo, vamos a ponerle una variable, ¿no? Ok, dice, un terreno rectangular tiene 5 metros más de largo que de ancho. ¿Cuánto mide el ancho? Pues, quién sabe, ¿no? X. Y tiene 5 metros más de largo que de ancho. ¿Sí? ¿Les gusta la idea, sí? Y su área es 500 metros cuadrados. ¿Cuál es la ecuación que describe eso? X por X más 5. Ujú. X por X más 5 igual a 500, ¿no? Pero, a ver, entonces la ecuación que lo describe, como X por X más 5, ¿verdad? Igual a 500. Pero, en las opciones, viene lo siguiente. Quiero que me digan cuál es la opción. Dice X cuadrada más 5X más 500. Y en opción B, X cuadrada más 5X menos 500 igual a 0. Y en la siguiente, 5X cuadrada menos 500 igual a 0. Y en el siguiente, 4X menos 490 igual a 0. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Porque esto de aquí, La opción B. El inciso B. ¿sí? Ok, ¿alguien tiene dudas de por qué es el inciso B? ¿No? No, profe. Ok. Entonces solo nos faltaron, creo que dos. Sí, ya todos los demás ya los hicimos. De todas maneras, de los que nos faltaron, uno ya se los he dado la vez pasada. Les voy a mandar el diagrama para que lo tengan a la mano. De qué hicimos esa vez pasada. Y el de la notación científica igual lo vimos la vez pasada y lo tengo en el apunte. Se los mando ahorita. Y
Solo nos faltó uno. Ok. Pues ya Bueno, ya los dejo porque creo que tienen otra clase ahorita a las 12:30, ¿no? Dani, si tienen por ahí alguna otra duda, si hay, de una vez resuélvela y yo te espero tantito, porque ya soy el último. Ok. Entonces, bueno, no sé si quieren que les vuelva a explicar lo de la notación científica, por si alguien ya se lo olvidó. Porque ya la vimos la vez pasada, pero pues la verdad a uno se le puede olvidar eso, ¿no? Entonces, si quieren que les vuelva a explicar la notación científica, con gusto lo hago. O el problema 126, que vimos el triángulo ese. También si vuelve a ver la duda y como que ya se les olvidó cómo se hace, lo puedo volver a explicar, como ustedes quieran. Aquí es importante que ustedes nos digan si sí y si no, pues ya nos seguimos con la otra asignatura. Dafne, ¿quedó todo claro? No me faltaba ninguna otra duda de las que me mandaste. No, profe, ahorita se le iba a decir al profe que si podía repetir lo del triángulo de la 126. Ok, perfecto. Adelante, Dani. Ok, voy rápido con la 56 y luego con el triángulo, ¿va? Dice, pregunta 56, dice, Joel tiene 8 pinturas de diferente color y desea combinarlas para obtener otros colores. ¿Cuántos colores distintos podrá obtener al hacer combinaciones de 2 colores? O sea, tiene 8 colores y los quiere combinar de 2 formas distintas. ¿Cuántas combinaciones puede hacer? ¿Alguien sabe cómo? ¿Qué, profe? ¿Cómo? ¿Habrá alguna idea? Nos dan 8 pinturas de colores y se tienen que hacer combinaciones con 2 pinturas. Entonces se va a multiplicar el 8 por el número anterior de la sucesión, que serían 7, y lo dividen entre 2. Ah, suena un poco raro eso, pero a lo mejor, así como me lo cuentas, a lo mejor intentaste aplicar esta fórmula, ¿no? Resulta que el número de combinaciones que pueden hacer, en este caso tienen 8 pinturas y las quieren combinar de 2 formas, se le llama combinatoria, ¿verdad? De repente esa combinatoria se suele denotar de la siguiente forma, ahí sí depende dónde lo encuentro, déjame ver si lo encuentro. Ah, a ver, sí, creo que aquí está. Las combinatorias se suelen también poner de este modo, ¿verdad? Aquí en este caso sería 8 y 2. De hecho, en la calculadora ustedes tienen un botón que dice NCR, pero como nadie nunca lo ocupa, bueno, pues hoy van a aprender para qué se ocupa eso. Es para sacar justamente combinatorias. Las combinatorias tienen una fórmula. ¿No saben qué? Mejor lo pongo general y ahorita les pongo la sustitución, ¿no? Esta es una fórmula que se tienen que aprender. Lo voy a poner con la notación de la calculadora. Sería n factorial. ¿Dónde está el número? N factorial entre r factorial por n menos r factorial. ¿Saben qué es un factorial? Por ejemplo, ¿cuánto es 5 factorial? Cinco factorial significa 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y eso cuánto sería? 20, 30, 60, 80. No, 120, ¿no? A ver, otro ejemplo. ¿Cuánto sería 3 factorial? 3 por 2 por 1. Sería 6, ¿no? Es como multiplicar nada más todos, así, 1 por 1, ¿no? 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y eso cuánto sería igual? 12, 24, ¿no? ¿Dudas? Esto es el factorial de un número. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para las combinatorias. Vamos a sustituirle. Sería 8 factorial entre 2 factorial por
8 menos 2 factorial, ¿no? Que esto que va a ser igual a 8 factorial entre 2 factorial por 8 menos 2 a 6 factorial, ¿no? Y esta que es igual. 8 factorial sería... bueno, aquí hay unos trucos que les voy a dar. Si ustedes lo ponen en la calculadora y eso les va a dar, pero ahorita les voy a decir otra forma de simplificarlo un poco porque en el examen no van a poder estar haciendo sus super operaciones, ¿no? A ver, si ustedes lo ponen en la calculadora les da 28. Ajá. Lo cual pues no es la forma más óptima de hacerlo en la calculadora porque ese día no van a tener calculadora. Entonces aquí va a depender mucho de su maña. Porque dense cuenta que la operación anterior, o sea, esto de acá, vamos a ponerle todo tal cual, ¿no? 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Y abajo qué sería? 2 factorial, 2 por 1. Y luego 6 factorial. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y ya saben cómo es la multiplicación, ¿no? Pueden cancelar términos, pueden cancelar todo el 6 con el 5, con el 4, el 3, el 2, el 1. O sea, esto de aquí, si cancelan términos, y creo que es justo lo que le salió a su compañera, le va a quedar 8 por 7 entre 2, ¿no? ¿Dudas? Vean, desarrollan todo y tienen que cancelar cuáles. Recuerden cómo cancelar en la multiplicación. Y les va a quedar solamente esto, que ya es 28. Porque si hacen esto en el examen, a ver, si yo les pregunto cuánto es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, les va a dar 40,000 y tantos, ¿no? Y luego tienen que hacer lo mismo con esto. Y luego lo que les dé simplificarlo y eso, obviamente no, por cuestiones de tiempo, no lo van a poder hacer. Por eso tienen que tener esta maña. Poner todos en forma de multiplicación y cancelar los que se pueden cancelar y solamente les van a sobrar estos, que es 28. ¿Dudas? No, profe. Pero esta fórmula sí, ni modo, es de memoria. No, no hay de otra. A menos que hagan algún diagrama o algo así, pero eso también les va a quitar mucho tiempo. Pero bueno, si no hay dudas, pues ya, seguimos con el triángulo. Ok, les quedaba duda con qué pasaba en ese triángulo. Queda de ahí, ¿no? Ujú. Ahora déjenlo dibujo. Es algo así. Luego está partido así. Luego ¿cuánto miden cada cosa? 8.4 círculos. Mm, Así, ¿no? Y les piden hallar el segmento de acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver si alguien se acuerda cuál fue el primer paso que hicimos. ¿Alguien se acuerda? Sí.
sacamos como muchas proporciones, ¿no? Porque, a ver, tenemos este problema, pero como que nuestra intuición nos dice como que este valor de acá puede que nos falte, ¿no? ¿Cuánto valdría eso de ahí? O sea, todo ese lado, este lado de acá, ¿cuánto vale? A ver, ¿cómo sacarían ese lado de ahí? Si ustedes parten el problema en dos, lo voy a explicar de una forma un poco diferente a la vez pasada. Si ustedes parten su problema en dos, tienen dos triángulos pequeños, ¿no? O sea, tienen el gigante y uno... Es que no lo puedo hacer a proporción como quisiera aquí porque... A ver, déjenlo marco con pluma y lo voy borrando, ¿eh? Pongan atención porque voy a ir borrando para evitar encimar los trazos, eso. Tienen este triángulo de acá, ¿verdad? Este de acá. Todo ese triángulo gigante. Y tienen el otro triángulo, que es el triángulo más pequeño, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esos dos triángulos los voy a poner aquí con colores, ¿eh? Dijimos, tenemos el triángulo pequeño y tenemos el triángulo grande, ¿no? Que marcamos con rojo hace rato. Ahí está. ¿Cuáles son las medidas del triángulo rojo? Así, ¿no? 8.4 y 18. ¿Sí o hay alguna duda ahí? Lo pongo más definido que está como muy chueco esto. ¿Dudas ahí? ¿Seguros que es 18? Sí, ¿verdad? ¿Y el triángulo verde qué medidas tiene? 12 y X. Entonces, a lo mejor nosotros diríamos, bueno, queremos ver que la proporción de las medidas es igual, ¿no? O sea que 8.4 entre 18 es igual a X entre 12, ¿no? ¿Les convence eso? Para hallar la X, ajá. ¿Dudas ahí de qué pasó? Descomponemos nuestro triángulo grande en triángulos pequeños. Bueno, a ver, voy a repetir todo paso a paso que vamos a hacer. Nuestro triángulo original no tiene a la X, ajá. Y nos están pidiendo esta línea que le puse aquí como con muchas curvas, ¿no? Entonces, nuestro problema original no nos pide encontrar X, nos pide encontrar este lado de acá. El lado que le puse ahí como con zigzag. Ujú. Pero vamos a necesitar encontrar a la X antes de resolver cuánto vale el otro lado. Y bueno, para hallar X, lo que hicimos fue descomponer en dos el triángulo gigante. Ajá. Lo descompusimos en el triángulo gigante y en el triángulo que tiene adentro. Con esto así como que nuestra intuición diría, bueno, pues entonces hay que dividir el 8.4 entre el 18 y debería ser la misma proporción que X entre 12, ¿no? Y ya de ahí vamos a sacar, un archivo acá arriba, que X va a ser igual, despejando, 12 por 8.4. Y todo eso entre 18. ¿Sí? Entonces X es igual a ¿cuánto? Es igual a 5.6. Ahí está, perdón, no se alcanzaba a ver. ¿Dudas ahí cómo surgió la X?
Dudas, dudas, dudas. ¿Seguros que no? Repito, se ve muy aparatoso, pero paso número 1, encontrar este X de acá. Lo descomponemos en los dos triángulos, el rojo y el verde. Nuestra intuición nos diría que la proporción de 8.4 entre 18 debería preservarse con la proporción de X entre 12, ¿no? Ya, de ahí despejamos y sacamos que X es igual a 5.6. Pero el problema no nos pide X. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces vuelvo a plantear el problema, pero ya tenemos un dato más, ¿no? Tenemos este triángulo. Ay, ¿esto cómo queda? Tenemos ese triángulo, tenemos esto así. Esto mide 12, esto mide 6. $8.4. 5.6, que es el que obtuvimos ahorita, ¿no? Este de acá mide 5. Sí, vean, es el mismo triángulo, nada más que ya no quiero estar encima de todo, así que lo pongo ahí. Ahí está. Y ahora sí, ya podemos obtener este lado, ¿no? Que nos están pidiendo. Otra vez vamos a hacer la misma descomposición del triángulo, así como en un triángulo. A ver, sí, vamos a hacer la misma división. El triángulo grande. Y el triángulo chico, ¿no? ¿Sí? El triángulo verde va a ser este de acá. Sí, 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 todo bien. Ahí está. Y el triángulo rojo va a ser otra vez el triángulo gigante. ¿Sí? Bueno, lo estoy poniendo con colores para que todo se vea como muy detallado. ¿Mm? Este 8.4 y este acaba de medir. ¿Cuánto mide este de acá? 5 más 10. Ahí está, ¿no? ¿Y cuánto mide el de acá? Y 12, 5.6. Ok, ahora nuestra intuición, ¿qué nos diría ahí que podemos hacer haciendo la analogía con el caso anterior? ¿Habrá alguien? De ahí podemos sacar una ecuación así como en el anterior. Déjenles muestra cómo hicimos. Vean, descompusimos este en los triángulos gigante y el triángulo pequeño. Sacamos que la división de este entre este debería ser la misma que este entre este, ¿no? Para preservar la proporción. Y de ahí sacamos que X es igual a 5.6. Pues estamos aplicando el mismo para este de acá. A ver, ideas. ¿Cómo plantear la ecuación?
nos va a dar aquí la ecuación. Podríamos hacer lo siguiente. 8.4 sobre 5 más y. Quisiéramos ver que se preserva la proporción con 5.6 sobre y. ¿Sí les gusta la idea? Sí. Ahora les había dicho cómo hacer este tipo de ecuaciones, ¿no? Porque siempre la x y la y están arriba, pero ahora están abajo. ¿Alguien sabe cómo se hace ahí? Porque resolver esa ecuación como que nunca nos enfrentamos a algo así, ¿no? Bueno, cuando hacen eso van a multiplicar cruzado así. Y les va a quedar así la ecuación, su equivalente. Ahí, bueno, sí lo voy a poner todo completo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo que multiplicamos cruzado? Sí. Sí. Ok. Y ya con eso vamos a simplificar. Bueno, a resolver la ecuación, ¿no? Esta ya es una ecuación de primer grado. ¿Cuánto es 5 por 5.6? 28, ¿no? ¿Dudas con eso que se hizo ahí? No. Ok, distributividad, ¿verdad? Bueno, y luego 8.4y menos 5.6y igual a 28. ¿Cuánto es 8.4 menos 5.6? 2.8, ¿no? Entonces ya va a ser igual a 28 entre 2.8. ¿Eso cuánto da? 10. Exacto. Entonces y es igual a 10. Esa es la respuesta. Ya sé que se ve muy aparatoso, pero vean cómo fue bastante. Nada más lo tardado fue pues que puse la explicación con colores y eso, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene dudas en algún otro? Yo tengo una duda ahí donde hizo, profe. Ajá. ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Aquí mismo o Es, en la anterior? no, ahí, ¿Aquí? no, en la otra. Ok. En, cuando puso la suma, o sea, no entendí por qué. Ah, a ver, espera. Acá, ¿verdad? Sí, Ok. Recuerda cuando tienes algo así, tienes que hacer la distributividad, es decir, este por este de acá y este por este de acá. Ajá. Ahora, si como que aún queda esa duda, lo voy a explicar un poco más a detalle. Tú tienes, por ejemplo, x más 2 por x más 3. Ajá. Ya sabes que para esto hay muchas fórmulas y eso, pero por alguna razón, alguna razón de repente uno no se acuerda de las fórmulas, ¿verdad? Ya, pero ya cuando uno tiene práctica, podría decir que esto es la suma de los no comunes por el término común y el producto de los no comunes y ya, ¿no? Pero si no te acordaras de algo así en el examen, siempre acuérdate que los números reales cumplen con una propiedad llamada distributividad. ¿Qué quiere decir? Hacemos primero este con este y este con este. ¿Y cuánto nos da? X cuadrada más 3x. Y luego hacemos lo mismo con el otro. Este por este y este por este. Es decir, más 2x más 6. Ya simplificando, te queda x cuadrada más 5x más 6. Esta es la distributividad. Ajá. Igual si yo te pusiera, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, si yo te pusiera a más b más c,
por A más B más C. ¿Esto a qué es igual? Pues hacemos lo mismo, distributividad. Este por este por este por y te queda A cuadrada más AB más AC. Y luego hacemos otra distributividad, este con este con y este con ¿no? Y nos queda todo esto más AB más B cuadrada más BC. Y otra vez hacemos lo mismo, nada más que aquí ya no me cabe, lo voy a poner un poco encimado, ¿eh? Este con este con y este con Ajá. Y nos va a quedar más AC más BC más C cuadrada. Este es nuestro resultado. Se puede simplificar eso, ¿no? Pero ya sí lo dejamos. Pero ¿viste cómo aplica la distributividad? Sí. Ok. Y ya por último pongo un último ejemplo, nada más por así de plano, ¿no? Z, bueno, no Z, no. Una letra más, P. P que multiplica Q más R más S. Igual, puedes aplicar la distributividad. Este con este con este con Sería PQ más PR más PS. Ujú. Eso fue lo que hicimos entonces, todos estos ejemplos. Eso es lo que hicimos aquí, la distributividad. 5.6 por 5, 28. 5.6 por Y, 5.6Y. ¿Sí? Sí. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Algo más? No, profe, todo bien. Insisto que sí, hoy es el día de dudas, ¿eh? Porque no sé si de mañana presentan examen el siguiente sábado. Creo que unos sí unos, pero igual es ahora o nunca. ¿Alguna otra duda, otro ejercicio, algo? Yo tengo una duda, pero no es del examen, sino es cómo usar la de tan y cos. Ah, seno, coseno, tangente. Ujú. Híjole, sí puede venir, ¿eh? Déjense los explico rapidísimo. A alguien muy genial se le ocurrió que cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, muy importante, rectángulo, o sea que tenga un ángulo recto, ajá, que sea de 90 grados, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Que bajo ciertas condiciones los triángulos rectángulos cumplen con muchas propiedades. ¿Con qué cumplen? Esto de acá se le llama hipotenusa, ¿verdad? Que es el lado más largo. Siempre el lado más largo de un triángulo se llama hipotenusa. Los otros dos se le llaman catetos. Vamos a llamarlos cateto A y cateto B. Ajá. Alguien descubrió que se cumplen ciertas proporciones en todos los triángulos, siempre. Las cuales llamaron seno, coseno y tangente. Este triángulo forma un ángulo aquí, ¿verdad? Vamos a llamarlo alfa. Bueno, no, esa letra se ve muy fea. Mejor una letra, ángulo X. Entonces, el seno de X, alguien descubrió que esa proporción se mantiene cuando ustedes dividen lo que le llaman el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ujú. El cateto opuesto de X, ¿quién es? La B, ¿no? El cateto opuesto es el que está enfrente. ¿Sí? Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Este es el cateto adyacente. ¿Sí? Bueno, le voy a poner aquí las notas. H es la hipotenusa. A sería el cateto. ¿Cateto qué? A ver, quien preguntó la duda, no sé si puedas decirme qué cateto dije que es. Opuesto. Adyacente, ajá. El que está pegado al ángulo se llama adyacente. ¿Sí? Sí. Poner aquí adyacente.
al ángulo X. Ajá. Y B, el cateto Cateto opuesto. opuesto. Ujú. Cateto opuesto al ángulo X, ¿verdad? Bueno, alguien descubrió que hay una proporción así, que la llamaron seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. También descubrieron que hay esta otra que se llama coseno, que es una proporción que también se conserva en los triángulos rectángulos. Aquí es igual el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y una última que es la tangente, ¿verdad? Que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Perdón. Tangente de X, ¿eh? Muy importante, el seno, coseno y tangente siempre tienen que ir dirigidos a un ángulo. Y eso va a ser igual a B sobre A. Ujú. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo usarlos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, luego les vienen así los ejercicios, ¿no? Y se da un triángulo rectángulo, esto no parece triángulo rectángulo. Dado un triángulo rectángulo así, dada la hipotenusa, dado esto, este, dice no sé, calcule. Así vienen los ejercicios, ¿no? Uno diría, ¿cómo voy a calcular eso si no me están dando ninguna información, ¿no? Bueno, pues resulta que sí te están dando todo. Porque de aquí, ¿qué podemos conocer? Podemos conocer más de una, ¿no? Por ejemplo, aquí conocemos inmediatamente la tangente del ángulo X. ¿Cuál es la tangente de X? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Ajá. ¿Y con números cuánto me quedaría? B sobre 4. 5 entre 4, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo despejarían X? X, la calculadora tiene un botón que dice tangente a la -1. ¿Sí? Ustedes sacan la tangente inversa de 5 cuartos y ya les da. Que X sería igual a... Aquí sí uno diría, ¿y cómo lo saco sin calculadora si en el examen no hay calculadora? Estas medidas sí son unas tablas que incluso se tienen que computarizar. Esto no es algo que puedan calcular ustedes a mano. Ahí sí, esto no hay otra más que en el examen generalmente les dice, calcule el ángulo X si A es igual a 4, B es igual a 5. Ajá. Y también como dato les dan y se sabe que no sé, tangente a la -1 de 5 cuartos es igual a un valor, ¿no? A 51 punto. No, bueno, la cosa es que siempre les dan los valores de los ángulos y eso, ¿eh? No se preocupen por eso. A menos que sean ángulos notables, que ahorita hablamos de eso. Ya con esto, si lo ponen en la calculadora, les digo, no hay forma de hacerlo a mano porque son cosas que se tienen que computarizar estos resultados. Les da 51.34 grados. ¿Dudas en cómo se ocupó esto? No, porque No, Ok, vamos a ver otra forma alternativa del mismo problema. Por ejemplo, ¿qué les daban? A, B y H, ¿no? A ver, por aquí. Estaban A, B, H.
La cosa es que hay muchas formas de resolver estos problemas porque tienes muchas fórmulas de por medio. Lo que uno podría hacer es, bueno, por el teorema de Pitágoras tendrían esto, ¿no? Mm, No, no es 36, ¿verdad? No, dejar al cuadrado más 5 al cuadrado, 41. ¿Cuánto es la raíz de 41? 6.4. Bueno, uno diría ya tengo mi valor h, ¿no? H es igual a 6.4. Y ya con esto conocemos ahora otras identidades trigonométricas, ¿no? Porque ahora podemos conocer seno de x a quién es igual. B entre 6.4, ¿no? No, perdón. ¿Quién era B? Valía, ¿cuánto les dije que valía? 5, ¿no? 5 entre 6.4. Y otra vez puedes hacer lo mismo, ¿no? Despejar. Seno a la menos 1 de 5 entre 6.4. Entonces x va a ser igual a, déjenla pongo, seno a la menos 1 de 5 entre 6.4. Igual les da el mismo ángulo, 51.37. A veces hay pequeñas variaciones, pero quedó lo mismo, ¿no? Vean, acá nos da 51.34, 51.37. Y también pueden hacer exactamente lo mismo con el coseno de x, ¿eh? O sea, lo pueden hacer con varias identidades. La cuestión es que ustedes sepan jugar con esos datos, cuáles pueden obtener. Porque aquí, por ejemplo, pueden sacarlo así, 6.4, y entonces x va a ser coseno a la menos 1. De 4 entre 6.4. Y si lo hacen en la calculadora, les debe quedar exactamente lo mismo. Les da, sí, 51.31. Ajá. Entonces hay muchas formas de resolver estos. Y ya por último vamos a ver un último ejemplo. Hay veces que les dan directamente cuánto vale el ángulo y les pide obtener las razones trigonométricas. Por ejemplo, les ponen X, les ponen B, les ponen A, les ponen H, les ponen datos, ¿no? Les pueden poner ahora sí explícitamente que esto vale, no sé, 65 grados y que A es igual a 10. Entonces la pregunta va a ser calcular B, calcular H, ¿sí? O sea, en el pasado no nos daban el ángulo, nos pedían calcularlo. Ahora sí nos están dando el ángulo. ¿Sí? Pues igual pueden tener todas estas. Bueno, y aquí sí es donde sí les llegan a dar el valor. Les dicen, por ejemplo, calcular A, B, H sabiendo que coseno de 65 grados es igual a 0.4226. Así vienen los exámenes por lo que he visto de repente. Que sí les dan de repente el valor explícito de cuánto vale para que nada más lo sustituyan. Y como luego también son buena onda, pues también les dan el del seno de 65 grados, ¿no? Lo hacen a propósito como para ver si el alumno sabe usar uno u otro. Mm. 906, ajá. Entonces estos son sus datos. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Habrá alguna idea? Calcular B y H, sabiendo que coseno de 65 es eso, que seno de 65 es eso.
Ahora vamos a jugar directamente con lo que nos da, ¿no? ¿A qué es igual, no sé, coseno de x, por ejemplo? ¿A qué es igual coseno de x? Bueno, en este caso ya ni siquiera de x, ¿no? Ya sabemos que x vale 65. ¿Cuánto es coseno de 65? Pero también ¿cuánto es coseno de 65? Es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto es el cateto adyacente? 10. ¿Cuánto es la hipotenusa? H. Y ya, ¿no? De esta relación ya podemos sacar cuánto vale H, ¿verdad? Porque entonces H va a ser igual a 10 entre 0 despejando, ¿no? Sería 23. Ujú. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? Porque sí siento que es un tema un poco complicado y de repente sí, como que muchas cosas les quedan dudas. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? Seguros, no hay dudas. Si no hago otro aquí, miren. Dice, lo que hicimos aquí es, nos dan las medidas y nos piden calcular el ángulo. Pues simplemente jugando con las relaciones trigonométricas despejamos cuánto es x y ya nos da, ¿no? Pero aquí nos piden el ángulo, dadas las medidas. Acá es al revés. Dado el ángulo, nos piden las medidas. Ajá, el otro era, dadas las medidas, me piden el ángulo. Ahorita, dado el ángulo, me piden las medidas. Este sería otro ejemplo. Ya les digo, en el examen yo he visto que sí les ponen directamente cuánto vale el coseno, el seno y tangente del ángulo, para ver si el alumno sabe usarlas. Entonces, ¿cuánto es coseno de este ángulo? De 65. Pues ya nos dan el valor numérico, pero también es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que sería 10 entre h. ¿Sí? Y ya despejan y ya pueden obtener su h. Y ya por Pitágoras, pues ya, ¿no? Pueden obtener la letra B, porque B sería ¿qué? Sería la raíz cuadrada de 23.66 al cuadrado menos 10 al cuadrado, que sería igual a... queda 21, ¿no? 21.44. Y ahí ya tienen su cuánto vale A, digo cuánto vale B, cuánto vale H. Sí, pero todo estuvo en este trucazo de acá. Ujú. Dudas, dudas, dudas. No, profe. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan de algún otro tema, de algo? Distributividad. El problema del triángulo. De hecho, este tema lo pueden encontrar como teorema de Tales. Cómo plantear problemas. Que aquí no afecte nada si está chueco el triángulo. Porque pues hacemos todas las relaciones, ¿no? Operaciones con fracciones, el teorema de Pascal. ¿Algo? Creo que ya quedó por ahí, Dani. Ok.